En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Tengan un excelente martes. Es 17 de septiembre de 2024. El Señor nos permite escuchar su Evangelio en esta mañana. Hoy, mis hermanos, toca el color blanco en nuestra liturgia, porque tenemos la memoria de dos grandes santos y además doctores de nuestra iglesia, Santa Hildegarda de Bingen y San Roberto Bellarmino, quien además fue obispo. De Santa Hildegarda, déjame compartirte rápidamente que fue una mujer extremadamente sabia, de mucho conocimiento, experta en las ciencias naturales, pero que además todo su conocimiento, ese intelecto que recibió de Dios, también siempre fue aplaudido y reconocido por grandes personalidades en su tiempo, incluyendo varios pontífices romanos. Pedimos a ella esa intercesión para todas nuestras mujeres, para todas aquellas mujeres con las que convivimos diariamente. Y tú, si estás escuchando esta reflexión, pues también que Santa Hildegarda te permita a través de su intercesión recibir el mismo don del Espíritu Santo y tomar siempre las mejores decisiones para tu bien y el de tu familia. Queridos hermanos, invoquemos al Espíritu Santo para que podamos cumplir el mensaje del Evangelio en nuestra vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuando uno escucha este Evangelio, muchas veces pueden llegar a entrar dudas, o al menos eso me sucedió a mí hace ya bastantes años. Recuerdo algo jovencito que escuché este Evangelio y yo dije, bueno, ¿por qué es que el Señor hoy no permite que haya resurrecciones en varias personas que han sido buenas, que han compartido buenas cosas, que al final también terminan, por supuesto, causando mucho dolor en la familia que se desprende de ellos? ¿Por qué Dios, quizás no a todos, pero por qué no concede alguna que otra resurrección en este mundo? Por supuesto, en aquel entonces no entendía de muchas cosas, no tenía realmente una formación, y más en el tema en el que vamos a tratar el día de hoy, del cual vamos a desprender dos puntos. El primero, el desprendimiento de un ser querido. Es parte de una realidad de nuestra vida. Jesús no ha ofrecido una vida eterna corporal, no ha ofrecido ni ha prometido que nosotros vamos a estar aquí en este mundo eternamente. Este joven del que hoy escuchamos, que ha sido resucitado, el hijo de la viuda de Naín, como es conocida, esta mujer que en medio de su dolor no hace ninguna súplica, pero sin embargo el Señor se compadece de ella. Este joven, años después, murió. Y entonces aquel milagro del Señor no por eso pierde ese grado de ser extraordinario. No pierde, por supuesto, tampoco la bondad y el amor, la compasión que sintió por aquella mujer. No, simplemente se ha cumplido un ciclo que tenía que pasar inevitablemente. Dice por ahí un dicho: le podemos dar la vuelta a cualquier problema menos a la muerte. Entonces, ese desprendimiento, mis hermanos, debemos estar totalmente convencidos de que va a suceder.
Esto no quiere decir que va a ser fácil, ¿no? Y ahorita es lo que vamos a continuar en este mismo punto, pero tenemos que mentalizarnos, tenemos que aceptar, incluso con cierto quizás aire de resignación, pero así es la vida, es parte de esa condición humana en la que todos, desgraciadamente nos convertimos en merecedores de la muerte corporal. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Por eso el Señor en su redención nos ofrece la vida eterna, en la cual también en algún momento nosotros reconocemos en nuestra doctrina que va a resucitar también el cuerpo, pero ese ya será otro tema. Bueno, ahora mis hermanos, dentro de este desprendimiento, tanto en el plano doctrinal de nuestra iglesia como también desde el aspecto psicológico, es muy importante darnos cuenta que hay que afrontar el luto como un proceso de sanación. Se puede requerir ayuda y entonces hay que buscarla, acercarnos con algún sacerdote para que quizás durante un tiempo nos vaya poco a poco apoyando para superar esa pérdida, acercarnos con un psicólogo, con un especialista en tanatología, para que poco a poco podamos asimilar esa situación traumática. Desde la psicología, el trauma se define como una circunstancia, una situación que se nos ha presentado y que nuestra mente no ha sabido asimilarla, no ha sabido cómo enfrentarla, cómo mantenerse firme ante esa situación complicada. No encontramos simplemente respuesta. Todos tenemos traumas y el luto muchas veces los termina provocando. Por eso, cuando se requiere ayuda, mis hermanos, en el luto, hay que buscar esa ayuda, acercarnos a la familia, no aislarnos, no intentar reprimir sentimientos, pero a la vez tampoco abandonarnos totalmente a los sentimientos. Es válido llorar, pero no puedo vivir en el dolor, no puedo encerrarme en ese sufrimiento. Y otro punto también muy importante es ¿qué trato yo le voy a dar a las cenizas o al cuerpo, al cadáver de mi ser querido? Y esto lo toco justamente por lo que ya te mencionaba hace un momento, porque hoy nos encontramos con muchos católicos que dicen, bueno, mi mamá quería que yo fuera a arrojar sus cenizas en Acapulco, ahí en Veracruz, en una playa que a ella le gustaba mucho. Mi papá me pidió que las cenizas las enterrara ahí junto a un árbol que él sembró cuando era joven. No, mis hermanos, la iglesia nos invita a que las cenizas, en el caso de que haya sido exhumado, cremado un cuerpo, se mantengan en un lugar santo. En este caso podría ser en las criptas, en una parroquia o en algún mausoleo, ¿verdad? Donde esté ese lugar destinado a ello. No debemos de regar las cenizas, porque, repito, nosotros cada que decimos el credo, nuestra profesión de fe en los domingos, decimos creo en la resurrección de los muertos. Y en el credo de los apóstoles más concretamente, ese que profesamos en el tiempo de Cuaresma y el tiempo pascual, decimos creo en la resurrección de la carne. Por eso, siguiendo incluso con una cuestión lógica, la iglesia nos pide que las cenizas permanezcan unidas porque el Señor en algún momento, unidos a Él en la muerte, también nos queremos unir en la resurrección y va a ser una resurrección como la que Él vivió, que no es una resurrección únicamente espiritual, sino también corporal. Por eso el Señor muestra sus llagas cuando ha resucitado. Es importante entonces, hermanos, que el trato que se les dé a nuestros familiares y seres queridos sea conforme a nuestra doctrina católica. Hace algunos años, recuerdo por ahí escuchar un comentario, ¿verdad? De esos que hoy desgraciadamente abundan. Un conductor en televisión decía, ahora la iglesia ya nos quiere decir hasta lo que tenemos que hacer en nuestra muerte. Mis hermanos, lo que no entienden este tipo de personas que critican es que las decisiones que da la iglesia o recomendaciones, porque al final no nos impone nada. Si yo quiero ir y aventar en algún momento las cenizas de algún ser querido, pues lo voy a hacer. La iglesia nos invita a hacerlo de una determinada manera. ¿Por qué? Porque busca lo mejor para nosotros, porque la mirada de la iglesia no se queda en este mundo, sino se va a una mirada trascendental. El ser humano trasciende. El ateo simplemente cree que hemos muerto y ahí se va a quedar el cuerpo y se lo van a comer los gusanos, pero hemos dejado de existir. Nosotros no. Nosotros tenemos una esperanza en el Señor de que hay una vida posterior a la vida terrenal.
Bien, hermanos, pasando a un segundo punto, ya en un sentido de mayor reflexión, pero va a ser muy breve. eh, Vamos a pensar en estas palabras que te he compartido en pantalla. Joven, yo te lo mando, levántate. La autoridad que tiene Jesús. Una autoridad que, en primer lugar, debemos de asumirla, o que debemos de escucharla, que muchas veces queremos hacernos oídos sordos y que decimos, bueno, esto quizás no le agrada tanto a Dios, pero creo que hay pecados peores, ¿no? Ya hemos platicado de eso. Pero Jesús tiene la autoridad para decir eso. Hoy nos encontramos en todos lados, en el radio, en la televisión, en las revistas, por todos lados, con estas famosas frases del yo declaro, yo decreto. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de espiritualidades, espiritualidades totalmente banales, mundanas y además totalmente satánicas. ¿Por qué? Porque nos desvían de la mirada puesta en el Señor. Ya no veo a Dios, ya no veo a Jesús, que es quien manda, quien dice levántate. Ya no cumplo con aquellas palabras que yo mismo digo en el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad, sino que más bien ahora soy yo el que empieza a querer imponer su voluntad. Yo declaro, yo decreto. Recuerdo hace algún tiempo una locutora de radio, quizás la vas a ubicar, me voy a reservar el nombre. Se mantiene al aire todas las mañanas con una tendencia muy feminista, siempre rivalizando entre hombres y mujeres. Bueno, esta persona, esta locutora de radio, muchas veces se plantea, ¿verdad? Y decía, yo decreto que hoy me vaya bien, yo decreto que este va a ser un gran día. Bueno, en aquella ocasión, recuerdo que me puse yo a pensar, ¿qué ocurre si una persona lo va escuchando? Llega a su empleo y en ese momento le tienen todas sus cosas dentro de una caja de cartón y le dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu liquidación, estás despedido, te vas, te retiras. Imagínate dónde quedaría entonces todo ese entusiasmo de decir yo declaro que hoy va a ser un gran día, si al final las circunstancias que son totalmente ajenas a nosotros nos van a terminar por perjudicar. Lo mismo pasa cuando creemos en todas estas prácticas esotéricas como los horóscopos. Mis hermanos, la confianza se pone en el Señor. No quebremos la voluntad divina, no quebremos la gracia de Dios en nuestras vidas, sino al contrario, dirijamos siempre nuestra confianza en el Señor, no le demos ese giro antropológico. Antropos viene del griego y significa hombre. No, nosotros no queremos girar, darle la espalda a Dios, sino nosotros queremos mantenernos viendo al Señor y no al hombre. Mirar al hombre y su poder es algo banal. Nosotros queremos mirar a Dios y su poder. Nosotros no tenemos la capacidad de definir lo que va a suceder. Eso lo reconocemos con humildad y nos confiamos en el Señor de que en Él todo va a tener feliz solución. Nuestra actitud, claro que pesa y cuenta mucho, ¿verdad? Pero no va a definir las cosas. Nuestra actitud debe de tener amar, servir, confiar, pero nada de decretar, de declarar, ni definir. Nosotros simplemente somos criaturas. Por eso, con total confianza, siempre nos abandonamos en el Señor. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Hildegarda de Bingen, ruega por nosotros. San Roberto Belarmino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan un excelente martes, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes.